Estos días, de manera muy especial, una experiencia muy particular en Transmilenio. Y estando en el bus, pasó un señor ofreciendo un kit de esferos y un rompecabezas con figuras de niños. Y recuerdo que cuando iba pasando por los puestos, habían dos niños ahí, estaban sus padres al lado, y el niño recibe el rompecabezas. Su rostro cambió y dijo: uy, me lo regalaron. Y se puso emocionado: y mamá, mira, me regalaron el rompecabezas. Y la mamá la voltea a mirar y le dice: no, eso no es regalado. No crea que todo se lo van a andar regalando en la vida. Esto es para que lo compre. Y entonces el niño se quedó mirándola como: ¿y ahora qué hago? Y me impactó ver que aún ese papá, viendo la cara de ese niño, por no verlo triste, lo compró. ¿Por qué le cuento esto? Y me pareció muy particular saber que ser como niños es algo que hace diferencia aquí y en toda la tierra. Y tener un corazón de niño habla de ser capaz de creer, de asombrarse en todo instante, aun con las cosas más pequeñas. Y a través de la palabra yo quiero mostrarle hoy que Dios a nosotros nos recuerda precisamente que debemos ser niños o como niños en la malicia, pero maduros en el pensar. ¿Qué tal si decimos: Señor, en esta mañana habla nuestro corazón? Permítenos, Padre, tener el entendimiento de cómo ser niños en esa malicia, pero también ayúdanos a madurar en nuestro pensar, porque estamos en un tiempo de crecimiento y donde la madurez hará la diferencia. En el nombre de Jesús, amén. Y Pablo, un buen ejemplo, con una carta que compartía aún hace 8 días, nos compartía también nuestra pastora acerca de Corinto. Y yo quiero hoy hablarles de Corintios, pero desde una perspectiva un poco diferente, en lo que dice el capítulo 14, en el versículo 20. Y espero que usted pueda tomar la Biblia en sus manos y leer conmigo. Igual estaremos leyendo otras citas bíblicas, pero esta será nuestra cita que nos dará la apertura para entender un poco más por qué es tan importante el ser como niños en la malicia. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La Nueva Traducción Viviente en este versículo habla: sean como bebés, inocentes frente a lo malo. Sean como bebés frente a lo malo. Hoy quiero contarle, a través de este versículo, cómo es que Pablo le está hablando a una iglesia que era exageradamente conflictiva. Una iglesia que andaba fluyendo en los dones, el Espíritu Santo la usaba, pero sus relaciones eran muy fracturadas y complejas. Tenían vivencias en la casa muy difíciles y aún tenían experiencias de guerra y discordia entre ellos. ¿Cómo entonces, a través, ya casi al terminar esta carta, hay un versículo donde Pablo como que para un momento y les dice: esperen, no sean como niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el pensar? Y lo primero que quiero decirle en esta mañana precisamente es cómo
nosotros debemos ser niños en la malicia. ¿Por qué ser como niños en la malicia? Le decía hace un momento que la Nueva Traducción Viviente en este versículo dice: sean como bebés inocentes frente a lo malo. Y poniéndonos a pensar un poco en esto, los niños, ¿cómo es que ellos manejan sus pensamientos? Y los conocedores dicen que los niños desarrollan sus pensamientos de acuerdo a lo que captan sus sentidos. O sea que todo lo que está alrededor de ellos les va llevando a desarrollar su capacidad de pensamiento. Y es válido pensar en este momento que Pablo, viendo tanto conflicto y la forma en que la iglesia está asumiendo la palabra, las vivencias del Espíritu Santo, está demostrando que eran personas que solamente se dejaban guiar por sus emociones, por sus sentimientos, y no estaban discerniendo lo bueno de lo malo. Y en este primer punto de por qué ser como niños en la malicia, debemos pensar por un instante que el niño se guía por sus sentidos porque necesita aprender de ellos. Y nosotros hoy más que nunca debemos recordar que nuestros sentidos han sido puestos para percibir alrededor nuestro entorno, pero ellos no pueden ser los rectores de nuestras actitudes y comportamientos en todo momento. Y Pablo nos deja ver precisamente que esta iglesia no estaba discerniendo lo bueno de lo malo porque todo lo veía como algo normal. Todo es normal para ellos. El capítulo 5 nos muestra incluso que hubo un momento donde en una familia uno de los hijos se enamoró de la esposa de su padre y se fue a vivir con ella. Y vivía entre la iglesia y no quería irse a la iglesia porque le gustaba escuchar la palabra de Dios, pero quería vivir en ese pecado. Y Pablo tiene que escribir en el capítulo 5: hey, ¿ustedes por qué no le han puesto cuidado a eso? Diga conmigo, porque veían todo. Diga conmigo, porque veían todo como normal. En sus sentimientos y en todo lo que veían, muchos podían estar pensando: ay, es que ellos se aman y pues tienen el derecho de vivir así. Pero lo que estaba pasando era que se estaba dando un desorden de adulterio mismo ahí. Y cuando hay una persona que actúa como niño en su pensar, va a ver todo normal. Y por eso es que Pablo tiene que comenzar a hablar de esto. Entonces, ser como niños no es para todos, sino tiene que ver en ser como niños frente a lo malo. Y ahorita le voy a hablar un poquito más acerca de cómo es esto de los niños. Pero también la Biblia nos muestra que era normal seguir compartiendo el pecado con todas las personas a su alrededor. El capítulo 5 también nos dice, y el capítulo 6 muestra cómo las personas iban y compartían las borracheras, seguían con sus ídolos anteriores, unas reuniones donde compartían lo de los ídolos. Eran avaros, les gustaba la plata fácil, tramposos, infieles, mentirosos. Y los hermanos en la iglesia participaban de eso porque era normal. Y hay un momento donde definitivamente Dios tiene que venir para ayudarnos. Y bendito sea el Señor por esta palabra y esta carta donde Pablo viene a la iglesia y tiene que comenzar a formar. Diga conmigo, formar. Para tener un buen crecimiento se necesita buena formación, se necesita una guianza. Entonces Pablo se estaba dando cuenta que esta iglesia actuaba como niños en sus pensamientos, porque lo que pensaba, lo que estaba percibiendo con sus sentidos era algo normal, pero tiene que corregirles y decirles: señores, es hora de que vean, hermanos, y puedan ser como niños frente a esa malicia. Vean esa maldad de una manera diferente. ¿Cómo es un niño? Inocente frente a lo malo. O un bebé de brazos ya está maquinando cosas malas. Y llevémoslo a un estado de niñez donde aún son de brazos.
Porque se dice que lo que Pablo, y como Pablo les habla, y ahorita vamos a mirar otra parte de la Biblia donde Pablo habla de esta niñez no como un niño de 8 o 10 años, les habla como a niños de brazos. ¿A quiénes se les da leche materna? ¿Al de 10 años? Hay bebés de 30 años que todavía les gusta, pero esos no son los bebés de los que dicen acá. Los bebés de los que dice la Biblia son bebés de brazos, pequeños. A esos hay a los que hay que amamantar. Son bebés inocentes frente a lo malo. Y entonces aquí Pablo tiene que decirle: ¿por qué ser como niños en la malicia? Porque hay que volver a una inocencia frente a lo malo, donde yo sé que si eso es malo, pues simplemente me alejo. No quiero vivir eso. No hacían las cosas para dañar a otros. Mamás que han amamantado a sus hijos y cuando el bebé preciso con su manito coge su arete y lo ala y le hace daño, ¿usted cree que lo hace porque es malo? Está experimentando precisamente con sus sentidos, está conociéndola. No hay en su corazón el querer hacer un daño. Y lo que está diciéndoles Pablo en este primer punto hoy para nosotros como iglesia es: volvamos a tener una capacidad donde lo que hacemos no lo hacemos para hacerle daño a otros, ni para ver cómo hacemos y sacamos beneficio de absolutamente todo, sino lo hacemos porque nace en nosotros, porque es necesario ser así. Me remito a las palabras de Jesús cuando en Mateo capítulo 18 versículo 3 dice que es necesario ser como niños. Y permítame, le leo la palabra. Dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ser como niño involucra tener toda una capacidad de creer, de que si te hablan, tú crees. Y como no se te está hablando algo diferente que la palabra de Dios, tú estás creyendo. Amén. Si el Señor te ha prometido un cambio, algo profundo para tu vida este año, tú lo crees. Porque tu corazón, tu forma de pensar hacia lo que estás escuchando tiene que ver en ser como niño. Qué bueno saber, aún Pablo tiene que ser consistente en decirles que lo que hacen, lo hacen creyendo. El niño, el bebé, le cree a sus padres o a los que le están protegiendo. ¿O me equivoco? Nuestros hijos nos creen. Y cuando nosotros hemos estado al cuidado de ellos, si nosotros le decimos tranquilo, por ejemplo en las noches cuando ellos están exaltados por alguna circunstancia y uno viene y los abraza y está uno con ellos, ellos están seguros, creen que estamos para protegerlos. Y sabe que hoy a través de la escritura Pablo vuelve y nos recuerda que en este tiempo de madurar necesitamos tener la capacidad de ser como niños en nuestra forma de ver la malicia, de no estarla anhelando, de no estarla queriendo tocar, sino al contrario, tener una capacidad de creer a lo que Dios dice y creer en Él, de dejarnos guiar. Un niño se deja guiar. Para los que tienen hijos de brazos aún, esta mañana cuando se levantó y lo estaba organizando, el bebé le expresó a usted que no quería venir a la iglesia. ¿Si algún bebé le hizo pataleta porque no quería venir a la iglesia? ¿A ninguno? ¿Por qué será? Porque ellos se dejan guiar. Ellos dependen de usted, de mí. Y cuando Pablo le dice esto a la iglesia, le está recordando también: aprendamos a volver a ser guiados por el Señor. Aprendamos a dejarnos llevar por el Señor a donde Él quiere llevarnos. Aprendamos a creer que si Dios ha hecho un movimiento que tal vez fue incómodo, no es para mal, es para que usted sepa que Dios está al cuidado suyo. ¿Cuántos dicen amén? Ser como niños en la malicia es aprender a no ver todo normal. Es aprender a distinguir lo bueno de lo malo. Y por eso aún a los niños se les enseña
se les forma. Dice Pablo, no ser en el pensar como niños, pero sí inocentes frente a lo malo. Volver a creer a las palabras que se prometen, a la palabra, a la promesa que se hace. Y quiero entrar por un instante a uno de esos ejemplos de por qué Pablo dice esta palabra en el capítulo 14, versículo 20. ¿Por qué dijo eso? Porque en medio de su enseñanza paró para decir eso. Mire conmigo el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y entonces podemos pensar por un instante en lo que está diciendo Pablo aquí, que pensar como niño en este momento de la historia hacía que la iglesia de Corinto se convirtieran o siguieran más bien en sus prácticas carnales, dejaran en evidencia su carnalidad. El pensamiento de niño aprueba todo. Por ende, en los adultos, el adulto que tiene pensamiento de niño va a ver todo normal y va a actuar bajo una carnalidad, porque no ha desarrollado y no ha visto precisamente el cambio en su mente. Pensar como niños los llevó a ser carnales, y por eso Pablo hace la claridad: no piensen como niños, sean como niños en la forma en que ven lo malo. Y entonces Pablo aquí tiene que afianzar algo importante, y es que esta iglesia era incapaz de entender lo espiritual, era incapaz de abrir su mente para concebir lo santo. Era una iglesia que malinterpretaba los consejos del mismo Pablo. Y no hay nada más terrible que estar al lado de una persona que usted le aconseja y todo lo toma mal. ¿Le ha pasado alguna vez? Y entonces de una vez le alza las manos y si ve, es que usted no me entiende, es que usted no me cree. No, es que le estoy dando un consejo. Es que usted me quiere hacer daño. Pensamientos de niños en cuerpos de grandes. Y entonces, a través de la palabra, yo quiero invitarle hoy, en el nombre de Jesús, que si el Señor nos está llevando en este tiempo de madurar, es poder entender que no podemos seguir llevando en el crecimiento una mente de niño. No podemos, no nos va a servir, porque en últimas eso va a redundar en seguir siendo carnales en nuestras actitudes y en nuestras palabras. Y todo lo que estamos desarrollando en este tiempo donde Dios ha dicho que está con nosotros y que es un tiempo donde la iglesia se está levantando, necesita en su mente concebir lo santo. Y el hombre carnal, la persona carnal, no va a concebir lo santo, no va a entender los tiempos de Dios. Cuando usted pone el niño a jugar, le pueden pasar horas y usted le dice: nos toca irnos. Pero ¿cómo así si hasta ahora comencé a jugar? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Hay muchos hombres y mujeres que hoy, teniendo un pensamiento de niño, teniendo su pensar como niños, han estado perdiendo el tiempo en lo que Dios les ha mandado a hacer. Y cuando llega la hora en que Dios comienza ahora sí a llevarlos a algo nuevo, a exigirle en algo que ha puesto para hacer a su vida, usted tal vez puede estar pensando: pero ¿cómo así? Si apenas estoy conociendo de Dios. ¿Hace cuánto? No hace 20 años, pero es que es apenas hace un poquito de tiempo. Le hablo a aquellos que están aquí hoy, en el nombre de Jesús.
para que podamos juntos levantarnos y entender que en este tiempo de crecimiento, en el tiempo de la madurez, Pablo nos recuerda un buen consejo. Si vamos a ser como niños, seámoslo en la forma en que nuestro corazón concibe la maldad, para no estar tocándola, para dejarnos aconsejar, para dejarnos guiar, para dejarnos llevar por el Padre, pero no para seguir con un pensamiento de niño frente a lo que es la maldad, frente a lo que Él nos ha mandado a hacer. Es tiempo de concebir lo que el Espíritu nos ha puesto a hacer. No malinterpretar. Dice la palabra en este versículo 3 que estas personas, Pablo no les pudo hablar algo más profundo, tenía que hablarles algo muy suave. ¿Y sabe qué me hace pensar, iglesia? Todos estamos aquí. Mire, hay algo impactante, y es que muchas veces no entendemos el mensaje divino por estar con un pensamiento de niños, mientras que muchas veces el Señor está hablando de una directriz, de un cambio, como nos ha hablado en las misiones, como nos ha hablado del evangelismo, como nos ha hablado de expandirnos a través de grupos o muchos otros frentes de trabajo. Muchos no entienden todavía y todavía siguen distraídos en otras actividades y no pueden comprender lo profundo de Dios y lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. ¿Usted ha visto que los niños se distraen fácil? ¿Se ha visto eso? Tengamos cuidado, porque cuando Pablo dice no piensen como niños, sino sean como niños en la malicia, también nos está recordando: no se dejen distraer, no se deje dormir, y menos en el templo. No se deje dormir en la vida diaria. ¿Te puedo pedir un favor? Quitamos ese. No dejemos que esa distracción de lo que ha tenido por años su vida, a lo cual usted simplemente la ha mantenido ahí envuelto, distraído, lo lleve a errar en lo que Dios quiere hacer con su vida. Termino diciendo este primer punto, que ser como niños, el niño siempre se va a dejar enseñar. De alguna forma ellos se dejan enseñar. Y cuando usted enseña bien, usted va a tener un varón, una mujer de bendición a futuro. Seamos como niños para dejarnos guiar. Seamos como niños para que la maldad no la veamos como una opción, sino como algo que no necesitamos. Lo segundo que le quiero decir en esta mañana: ¿por qué ser maduros en el pensar? Pablo entonces dice: sean más bien como niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el pensar. Entonces aquí ya comienza a tomar un cambio. En este tiempo, en la iglesia de Corinto, muchos, y lo cuenta más adelante en el capítulo 8, tenían prácticas de idolatría. En Corinto practicaban mucha idolatría. Y ellos que venían de esos conceptos, de esa cultura, era normal para ellos irse a los asados de fines de semana, cuando consagraban la vaca o consagraban los animales a unos ídolos, a dioses falsos, paganos. Y era normal irse al asado y compartir con todos y comer de ese asado. Y todos dirían: no, pues tan sabroso, tenemos plan para el fin de semana. Pero resulta que Pablo tiene que corregir y decirles: señores, hermanos y hermanas, si usted va a participar de esto, recuerde, hay hombres y mujeres a su alrededor que lo conocen, y usted debe ser maduro en esta verdad, y es que lo que usted hace, otros lo van a ver, y si usted no es claro con esto, ellos se van a perder porque ven que usted aprueba el pecado, que es comer lo que ha sido consagrado a los falsos dioses. ¿Cómo así? Si yo estoy comiendo y no le estoy haciendo mal a ninguno. Resulta que por usted estar comiendo esa carne y siendo público ese asado, pues usted le está enseñando indirectamente al otro que
comer eso es bueno. ¿Es claro? ¿Estamos aquí? Eso era una de las muchas cosas que estaban pasando. Entonces aquí es donde Pablo comienza a decir, señores, hay que ser maduro. Y dice la palabra del Señor, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. Diga conmigo, el crecimiento lo ha dado Dios. Esta iglesia no vio a Cristo, pero vio a Pablo, vio a Apolos, hombres de Dios con ejemplo. No había excusa de cómo seguir a Cristo. Pero en el pensamiento de niño que tenían, entonces como el primero que me habló fue Apolos, pues yo voy a hacer lo que hace Apolos y creo en él. Y los que Pablo les compartió, entonces yo creo en Pablo, y bueno, como siempre hay unos que ni aquí ni allá. O en otro término, ni chicha ni limona. Y entonces eso era un problema que estaba dividiendo la iglesia. Amados hermanos, ¿sabe qué es lo que más usa Satanás para acabar una iglesia? La división. Y la división ocurre donde hay pensamientos de niños y falta de madurez de los que están ahí presentes. Pasa en la casa, cuando en la casa hay una casa llena de personas con pensamientos de niños, donde no hay madurez para asimilar las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles, la casa se divide. Ahora la palabra nos recuerda este sencillo mensaje pero contundente de que es necesario avanzar en un crecimiento. Una persona madura es una persona sensata, de buen juicio, prudente. En uno de los conceptos de madurez se habla de una persona de buen juicio y prudente. Y la palabra entonces nos hace un llamado de que la madurez era necesaria para el crecimiento, y como Dios es un Dios que nos lleva a crecer de manera integral, entonces nos recuerda que hay que crecer físicamente, hay que crecer emocionalmente, hay que crecer cognitivamente. ¿Cómo así, pastor? O sea que si usted ya creció físicamente, gloria a Dios. ¿O a alguno de ustedes les tocó ayunar para ver si su hijo podía crecer? ¿A quién le tocó ayunar para ver si el hijo crecía? ¿A ninguno? ¿Por qué? Porque está implícito en usted crecer. Dios lo puso como promesa y usted va a crecer porque está en el ADN suyo. Dios lo puso así. Pero también como crece físicamente, debe crecer emocionalmente. Debe madurar no solo en el cuerpo, debe madurar también emocionalmente. Y uno de los detalles que más Pablo le habla a esta iglesia es que emocionalmente eran complejos, eran como niños. Dice que eran celosos, se peleaban por celos. Es que usted es de Pablo, yo soy de Apolos. Divisiones, celos, contiendas. Es que yo le creo al líder de allá y al de allá no, porque es que el de allá predica más bonito y el de allá no me convence. Pasa. Y pasa porque hay un pensamiento de niños. Y falta la madurez en ese pensamiento. Y en el crecimiento y en la madurez que Dios ha dispuesto para nosotros, cognitivamente, en la capacidad de pensar, de estudiar, de conceptos, de formación, de criterios que son necesarios. Bendigo a aquellos que están en el tiempo del centro de entrenamiento bíblico. Les bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que están dedicándose a estudiar y preparándose en diferentes áreas adentro y afuera de la iglesia, pero lo que está estudiando y formando y preparándose es para bendición de la iglesia y de su familia. Gracias por su amén. Y soy de los que apoya mucho el tema de la formación. Me gusta estar en formación y en estudio constante. Pero le quiero decir algo. Debemos pensar en si estamos madurando en el área física. Si ya hemos madurado, nuestro cuerpo ha llegado a un máximo de capacidad. Ahora nuestro corazón y nuestras emociones, ¿cómo están?
Estamos con emociones de niños donde si nos dicen algo que no nos gusta nos reventamos y nos ponemos bravos. ¿O cómo estamos en nuestras emociones? ¿Somos capaces de hablar y comenzar a tener una capacidad de perdón con el que nos hizo daño? ¿Hay situaciones complejas? Claro que sí. Pero quiera Dios que llegue el momento en que esa madurez lo lleve a usted a tener una capacidad de hablar y poner frente al cierre de ese ciclo de dolor y poder decir ante el Señor: Señor, gracias porque estoy madurando. Y ya cuando veo a esa persona ya no me dan ganas de destriparlo. Ahora me dan ganas de darle un abrazo y decirle: Dios lo bendiga, y espero que pueda crecer también. Cognitivamente, de poder entender que los conceptos, las palabras, lo que aprendo no es en vano, es para crecer. Y quitarse ese pensamiento. Y me acuerdo tanto que alguien, cuando estaba en el centro de entrenamiento bíblico, me decía: pastor, yo no entro ahí porque es que eso es para los muchachos. Eso uno de viejo ya que va a entrar a estudiar. Eso el loro viejo no aprende a hablar, pastor. Me provocaba como darle un apretón. Pero recuerdo tanto que con amor le pude mostrar y enseñarle y orientarle en la verdad. Dios a nosotros nos ha dado capacidad, inteligencia en todas las etapas de nuestra vida, en todo momento. Y esa inteligencia hay que usarla para salud misma del cuerpo. Hay que madurar, hay que crecer. Y Pablo habla de que hay que ser maduros en ese pensamiento. Una persona madura evidencia coherencia en sus pensamientos, en sus decisiones y su proceder de vida. En pocas palabras, lo que usted habla es coherente con lo que piensa y es coherente con lo que dice. Lo que hace, lo que dice, lo que piensa, hay coherencia. Mañana nos vamos a almorzar a tal sitio, listo. Llega el otro día: no, ya no, mejor ya no vayamos a almorzar allá. Y ahora: no, pues camine para la casa. Pero si usted me prometió. No hay coherencia. Es algo sencillo, pero no hay coherencia. Una persona madura es una persona que tiene la capacidad de reflexionar frente a los consejos que se le dan y los aplica. Y entonces, cuando uno mira la historia de lo que está contando Pablo aquí en Corintio, dice y muestra que estos hombres y mujeres se les estaba aconsejando. En este momento Pablo no los trata como alguien más, sino los trata como hermanos. Hermanos, gente conocedora del evangelio, que aunque tengan comportamientos que parece de gente carnal y mundana, pero aún así siguen siendo hermanos. Y dice y parece que cuando envía la segunda carta a los corintios se nota que tenía que volverles a hablar porque no querían cambiar estos benditos. Estamos aquí. Y entonces, ¿por qué a veces hay que volver a hablar y volver a decir y repetir 1, 2, 3, este cambio hay que hacerlo, hay que hacer aquí, hay que hacer allá? Diga conmigo: es tiempo de madurar en nuestro pensar. Entonces, una persona que reflexiona en los consejos y los aplica, está dejando ver que en ella hay madurez. La madurez para asimilar el consejo, tal vez la exhortación, la asimila. No sale corriendo diciendo: es que me critican, es que no me quieren, es que no me entienden. Es que en esta casa nadie me entiende. Eso yo creo que algunos tal vez lo hemos dicho. Y sabe, cuando uno mira la palabra, uno se da cuenta que tarde o temprano eso es un pensamiento de niño. Algo debe estar pasando que no está ajustado ahí en casa, o tal vez aquí en el ministerio, o tal vez en el trabajo. Hace unos días, en medio de un trabajo en el que estuve, pude entender que definitivamente ajustarse a los pensamientos y a los criterios de los compañeros no es tan fácil. Yo iba confiado de que podía entenderlos y me estrellé con personas duras que no querían cambiar, que tenían un criterio de trabajo diferente, y cuando yo llego y me estrello con eso, fue difícil, ¿sabe? Pero al final
pude entender con el Señor de que siempre va a haber una forma de salir adelante con ese problema. Y está el dilema de si yo me uno a tener el mismo pensamiento de niño y seguir en guerra y en discordia, o tener madurez y asimilar lo que estoy viviendo con esas personas. ¿Estamos aquí? Entonces hay criterios que aprender, porque ser maduros en el pensar es lo que demanda Dios en este tiempo. Gracias por su amén. Una persona madura, y voy terminando, no busca anular a todo el que está a su lado. Una persona madura no ve al que está a su lado como competencia, sino como una ayuda, un ejemplo. Y lo que más tenía de problema de Corintio era que entre ellos se criticaban. Habían celos. ¿De dónde nacen los celos? Eso es algo diabólico, sí, pero ¿de dónde sale? Desconfianza, pero también de ver que otros prosperan, de que otros consiguen, de que otros sí tienen y usted no. Y de ahí estaba una iglesia diciéndoles que mi hermano, el que se sienta en esa banca, ese sí tiene y mírelo, quién sabe cómo conseguirá esa plata. Diría nuestra jerga coloquial, hasta traqueto será. Y de una manera grotesca incluso llegaban a generar chismes, divisiones, porque no había una madurez para entender que Dios lo estaba bendiciendo porque esa persona estaba cumpliendo con los principios divinos. Porque tarde o temprano el que cumple el principio divino será prosperado en el nombre de Jesús. Ahora la palabra nos recuerda que una persona madura es una persona que asume las consecuencias de sus actos. Termino con esto diciéndole y recordando historias como las de Saúl en la palabra. Historias como las de Pablo también aquí. Todo hombre, mujer que está caminando en pro de una madurez es una persona que tiene la capacidad de asumir las consecuencias de lo que ha decidido. Consecuencias para bien como consecuencias para mal. Es que yo soy muy maduro y asumo lo que hice. Y tal vez hasta bufanándose de algo malo. Pero hay un pequeño dilema antes de que se diga esa palabra. Pablo dijo, no sean como niños en su pensar. Pues es que yo soy maduro, estoy asumiendo lo que hice. Pero reflexionemos en lo que vamos a hacer. Si son temas que vamos a tomar buenas decisiones, requerimos de Dios y necesitamos ser maduros para tomar buenas decisiones. En este año de crecimiento, yo quiero invitarle a que usted se ponga sobre sus pies y quiero invitarle a que podamos pensar en un instante. ¿Cómo asume usted los consejos de Dios? ¿Cómo asume usted la situación de vida donde aún su vida está siendo probada? Puedo pensar en la iglesia de Corinto y ver una iglesia que le gustaba ser muy conflictiva. Por todo se conflictaba. Un tema difícil. A veces podemos caer en un vacío de ser tan conflictivos. Y miremos solamente el asunto de casa. No miremos ni siquiera por un instante el tema de iglesia. Miremos un instante en casa. Yo quiero llevarle a esta reflexión porque madurar, como se lo dije hace un momento, implica no solo en el ministerio. Madurar implica en sus emociones. Madurar implica en toda la parte cognitiva, en su capacidad de raciocinio, en su espíritu, en su vida de ministerio y llamado con Dios. Hay muchos que asumen que son maduros y entonces literalmente son ácidos con las personas, porque es que los demás son unos inmaduros. Para mí, y basado en la palabra de hoy, puedo ver que esas personas aún no son maduras en su capacidad de socializar. Aún no han crecido en esa área y son temas que hoy quiero poner delante del Señor.
porque Dios a usted le ha mandado crecer. La Biblia dice desde Génesis que el mandato divino para la humanidad fue crecer y multiplicarse. Es un mandato divino. Su ADN lo demuestra. Ninguno aquí se quedó pequeño, ni siquiera por el tema de estatura. Usted creció físicamente hasta donde Dios quería que creciera. Sus emociones hoy son puestas delante del Señor y le invito para que nuestras emociones, las mías también, nuestra forma de pensar hoy sea madura. Y si en algo vamos a ser como niños, seamos como ese niño del bus que creemos a veces tan ciegamente que lo que nos dan ya simplemente es porque nos lo regalan. A veces no entendemos que el ser como niños tiene que ver en la forma en que usted ama, siente, la forma en que usted recibe las cosas de Dios, la forma en que aún usted trata a otros con amor. Tal vez muchos hemos experimentado que hay situaciones donde a un niño tal vez le llamamos la atención y a los pocos minutos ya nos está abrazando, ya nos está dando una palabra de amor, a pesar de que a unos minutos atrás lo habíamos tal vez corregido fuerte. Corazones de niños frente a lo que es la maldad. Seamos como bebés ante la maldad, donde no la tocamos, no la queremos, no la hacemos parte de nosotros, la maldad. Pero sí lo que pensamos requiere ser maduro. No estar asimilando y asumiendo que todo el tiempo la gente quiere hacerle mal. No asimilando y haciendo que todo el tiempo todo a su alrededor está mal y solo usted está bien. Hay que madurar. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias por toda tu iglesia. Gracias por aquel que hoy levanta sus manos a ti. Mi hermoso Espíritu Santo, solo tú eres el que corrige y guía. Solo tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Solo tú eres el que deja ver, Señor, que nuestro corazón, el verdadero estado de nuestro corazón, solo tú dejas ver cómo está nuestra mente. Tu palabra es un espejo maravilloso para dejarnos ver cómo estamos. Oh Señor, y esta es una mañana, Señor, de abrazo de Dios, donde el buen Padre corrige con amor y te recuerda que no puedes seguir huyendo y hacerle frente con madurez a esa circunstancia que estás viviendo en casa. No puedes seguir huyendo a lo que te está ocurriendo frente a esa situación con esa persona. Ha llegado la hora de madurar. Ha llegado la hora de dejar de estar echando culpas a los demás y poder entender con el Espíritu Santo la verdad de esa circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu consuela. Tu Espíritu, Señor, se mueve, Señor, y tu palabra dice que es poder de Dios mismo este evangelio, Señor, sobre el cual aún Pablo predicó a una iglesia que era dura y conflictiva, pero a nosotros hoy nos hablas como una iglesia que toma consejo para seguir creciendo y avanzar en este 2022 y en los años venideros, Padre, bajo una verdad, Señor, de ser maduros para levantarnos, pero también para ayudar a otros a levantarse. Porque, Señor, la persona que ha crecido en madurez puede concebir y ver los dones del Espíritu y usarlos con sabiduría. Poder ver el fruto del Espíritu como una necesidad anhelada todos los días de su vida y entender que este regalo divino se necesita con intensidad. Oh Padre Santo, gracias. Porque aún a lo que no entendemos,
Tal vez somos como niños. Tal vez actuamos como niños. Y hoy te pido, Señor, que nos recuerdes lo que Jesús ha dicho. Para entrar en el reino de los cielos es necesario ser como un niño. Ser de un corazón que cree. Tener fe ciegamente. Tener esa virtud, Padre, de saber que estás con nosotros de día y de noche. Porque, Señor, como hijos sabemos que tú estás. Ser como niños en la malicia. Para entender que no hay que tocarla. Que no hay que hacerla parte de nuestra vida. Yo te agradezco, Espíritu Santo, por el que hoy venía, Señor, con una carga en su mente. Padre, porque sus emociones han estado complejas. Señor, porque lleva años, y aquí hay personas que llevan años en un conflicto emocional del cual han querido soltarse, pero no saben cómo. Padre, hay poder en la sangre de Jesús. Y tú vienes a aclarar el panorama y es hora de levantar tu rostro al cielo y tomar y hacerle frente para vivir y contemplar la grandeza del Señor. Gracias, Jesús, porque quienes hoy tomarán decisiones para su crecer, Señor, tú los respaldarás en el nombre de Jesús. Aquellos que hoy, Señor, aún tengan la duda y se acobarden, Padre, te pido que los impulses con tu Santo Espíritu, porque esta iglesia va a crecer, este ministerio crecerá. Aquel que está en casa, Señor, ministrale, Señor. Aquel que está a lo lejos, recuérdale, Padre, que tú estás ahí. Tú estás ahí obrando de manera especial. Tú lo haces posible en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente.